Tiempo fuera del globo terráqueo no vale, el Bitcoin no es solo dinero. Apunté en mis notas, vamos a ponerlo aquí en el... que Satoshi es inmortal. Y esto es porque ayer tuve un par de conversaciones y me parece que el diseño de Bitcoin está íntimamente ligado al concepto de tiempo, y esta temporalidad generalmente, no solo en los sistemas financieros, sino en nuestra vida diaria, esta temporalidad está directamente relacionada a nuestra expectativa de vida y es como planeamos, es como pensamos, y aunque no explícitamente consideramos el momento de nuestra partida, en términos de plazos, de hipotecas, muchas de nuestras actividades financieras están vinculadas a esta expectativa de vida, que nunca es explícita, nunca hablamos abiertamente del momento en el que vamos a morir, pero siempre está presente. Y esa idea de que Satoshi es inmortal, a lo que me refiero es no solo en el sentido de que va a ser recordado. Estoy convencido que dentro de un par de siglos los libros de historia van a hablar del momento en que Satoshi creó Bitcoin y cómo inició y cómo al principio la gente no creía, y todo este asunto en retrospectiva histórica de este momento que estamos atestiguando tú y yo, de estos primeros años de Bitcoin. Creo que en el futuro se va a hablar mucho de este momento. Pero más allá, me refiero a la inmortalidad de Satoshi en el sentido de que diseñó una moneda que trasciende la expectativa de vida humana, su propia expectativa de vida, independientemente de la edad que hubiera tenido Satoshi al momento de crear Bitcoin. Creo que este concepto de planear digo, los halvings están planeados hasta el año 2140, que eso supera la expectativa de vida de la mayoría de las personas que nacimos en el siglo XX. Sin embargo, tuvo esa visión a muy largo plazo, y en este sentido creo que no solo la figura va a trascender, pero cruzó por mi mente la posibilidad de que la razón por la que Satoshi no ha movido sus monedas o no ha cumplido con estas expectativas que tenemos de proyectar en otros lo que haríamos. Mucha gente ha dicho que si Satoshi estuviera todavía vivo ya habría movido sus monedas, porque habría caído en la tentación de este precio enorme. Pero eso es solamente asumiendo que Satoshi hubiera asumido que su longevidad iba a ser la misma longevidad humana, o que tuviera las mismas motivaciones que tenemos nosotros. ¿A dónde voy con esto? Es solo una posibilidad, es extremadamente especulativo, y es más un ejercicio filosófico que otra cosa. Pero, ¿qué pasa si Satoshi está esperando a desarrollos en el área de la biotecnología que le permitirían a lo mejor disfrutar de sus bitcoins en 20 años, o en 30 años, o en 50 años, o en 100 años? O a lo mejor su visión es un mecanismo que le permita atestiguar la creación del último bitcoin. Eso sería algo interesante si yo hubiera inventado Bitcoin, el atestiguar la creación del último Bitcoin en el año 2140 sería como que el punto más álgido, sería un tipo de experiencia religiosa, el atestiguar eso. Ahora, ¿qué tan descabellada es esta idea? No es tan descabellada. Y la razón es porque vamos a asumir que si Satoshi hubiera estado alrededor de los 30 años cuando creó Bitcoin, o 40 años cuando creó Bitcoin, la posibilidad que en las próximas 2 décadas la biotecnología avance a un nivel que podamos empezar a vivir 100 años, no es tan descabellada. Y mientras más avanza la tecnología,
este concepto de longevidad se va a ir incrementando considerablemente. De hecho, diría, si tienes, por ejemplo, hijos pequeños, niños que han nacido después del año 2000, los empezaría a preparar para que vivan 100 años. Esta mentalidad de los 50 y 60 y 70 todavía, en la que trabajabas 40 años en una empresa, te jubilabas a los 60 y a los 65 te morías, se va a quedar obsoleta. Creo que en las próximas 2 décadas vamos a ver un desarrollo exponencial del área de la biotecnología combinada con la robótica, y eso va a permitir la extensión de la vida humana por medios naturales, artificiales o intervenciones en términos de siglos. Entonces, no he escuchado nada, digo, fuera de esta conversación que tuve el fin de semana, no he escuchado a mucha gente hablar de este tema, pero creo que si tienes hijos pequeños, empezar a prepararlos para que vivan 100 años es importante, porque va a ser una generación de transición, que es algo que causa mucho shock, porque estamos viviendo en una sociedad de la inmediatez, y simplemente la idea de la extensión de 2 o 3 décadas en la vida de las personas tiene implicaciones y consecuencias enormes. Entonces, si tienes hijos pequeños, diría, velos preparando para que vivan más de 100 años. Cualquiera que haya nacido, diría, a partir del año 2000, después del año 2000, menores de 20 años el día de hoy, creo que va a ser la primera generación que van a vivir mucho más allá de los 100 años. Y si estás pensando, si eres más joven y estás pensando tener hijos en los próximos 20 años, prepáralos para longevidades mucho más allá de eso. Probablemente estamos hablando de 200 años, sin considerar la total integración de lo que entendemos como conciencia o como identidad a sistemas que nos permitan digitalizar nuestras personas, y eso haría posible viajar a la velocidad de la luz, por ejemplo, si la conciencia puede ser digitalizada. Pero en términos prácticos, en términos de simplemente la trayectoria que lleva la biotecnología y la robótica, a pesar de que hay mucha gente que tiene mucha animosidad y adversidad a la vacuna, por ejemplo, el coronavirus, la tecnología que permitió desarrollar esa vacuna va a permitir un tiempo de respuesta récord para muchas otras posibles pandemias y fenómenos virales. La tecnología se va a quedar. Esta instancia o esta iteración de la tecnología es la primera, y puede o no tener fallas, pero la tecnología ya fue creada, y esta tecnología nos va a permitir una velocidad de respuesta récord a fenómenos virales en el futuro. Entonces hay muchas tendencias que están intersectando en el punto de el incremento considerable en la calidad de vida. Y esto está vinculado al tema del tiempo. Al final de cuentas, uno de los fundamentales de Bitcoin es el tiempo, es el intervalo entre bloques, es la secuencia programática de bloques, esta idea de la reducción constante de la recompensa. Entonces, creo que esto es un tema que es una reflexión. No estoy profetizando, pero es algo en lo que tenemos que empezar a pensar, especialmente si tienes hijos pequeños, empezar a considerar y planear, porque van a vivir mucho más que cualquier generación anterior, y aquí es donde se encaja Bitcoin. Si tienes un sistema monetario que en el plazo de 1913 al 2013, prácticamente 100 años, el valor del dólar se ha ido prácticamente a cero. Entonces, ¿qué va a pasar en los siguientes 100 años? ¿Y qué va a pasar en los siguientes 100 años? ¿Y qué va a pasar con la siguiente moneda fiat? No importa si es una corruptomoneda digital o es un euro digital, o cualquier moneda basada en el modelo fiat va a perder su valor.
y si tienes ahora ya no generaciones que se mueren a los 65 años, sino generaciones que viven más, que tienen mayor longevidad que la vida útil de la moneda fiat, las consecuencias y las implicaciones en el futuro son enormes. De ese nivel de transformación estamos hablando y esto es algo que creo que es buen momento para considerarlo. ¿Qué va a pasar cuando tus hijos vivan más que la vida útil del dólar, por ejemplo, que prácticamente ha perdido el 95% de su valor en un periodo de 100 años? ¿Qué va a pasar en los siguientes 100 años? ¿Y qué va a pasar en los siguientes 100 años? Y aunque esos periodos de 100 años para quienes iniciaron el siglo XX estábamos hablando de por lo menos 2 generaciones, en los siguientes 100 años va a ser una sola generación y va a ser esa misma generación que vea el, el auge y el declive de las siguientes iteraciones del dinero fiat. Por eso creo que la perspectiva de tiempo es extremadamente importante y está íntimamente vinculada al concepto de Bitcoin. Hay gente que ama Dogecoin porque dicen que está pensando muy bien, que no es una broma, que un poco de inflación es buena. Es una broma, definitivamente, y esto lo ha dicho Jackson Palmer, quien creó Dogecoin, lo ha dicho en innumerables ocasiones, de eso no queda la menor duda. La creación de Dogecoin fue una broma y esa es la realidad, eso ya no hay mucho que discutir. En términos de que un poco de inflación es buena, sí y no. La inflación puede tener un aspecto positivo cuando está soportada por el crecimiento económico, por la expansión económica. Cuando es únicamente inflación nominal, cuando no está soportada por el crecimiento, generalmente no es buena porque erosiona el poder adquisitivo. Ahora, lo que me parece interesante de Dogecoin es que aunque tiene inflación, cada vez hay más Dogecoin, es una inflación programada algorítmica. Es decir, no va a variar en el futuro. Cada vez que haya un nuevo bloque de Dogecoin, se va a crear la misma cantidad de Dogecoin. Eso no va a variar. Entonces, el hecho de que la inflación sea algorítmica y sea programada es en igualdad de circunstancias mucho mejor que una inflación totalmente caprichosa y arbitraria, como vemos en la mayoría de las monedas fiat. Creo que la inflación, que es el incremento de la base monetaria, solo es buena cuando está soportada por la expansión económica. De otra forma, preferiría un instrumento que no tuviera inflación, pero si va a tener inflación, la inflación algorítmica programada es la mejor alternativa. Se podría decir que Bitcoin es matemáticas puras y casi exacto o exacto en su funcionamiento. A nivel de protocolo diría casi exacto, no es exacto. Y matemáticas puras, estrictamente hablando, no, serían matemáticas aplicadas. Matemáticas puras, estamos hablando de abstracciones teóricas, por lo menos en el contexto de la divulgación científica. Cuando hablamos de matemáticas puras, estamos hablando de abstracciones y de el modelo teórico, la parte teórica de las matemáticas. En el caso, la criptografía, por ejemplo, es una aplicación de las matemáticas. Son matemáticas, ciencias aplicadas. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas, proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto. Y en algunos países te permite hacer compras utilizando tarjetas de crédito débito. Si seleccionas esa opción, asume que la compra no va a ser anónima, va a estar vinculada a tu identidad, pero es una forma conveniente de hacer compras. Por ejemplo, si vas a hacer compras programadas cada vez que recibas tu salario o una compra por semana o algo así, la tarjeta es un mecanismo conveniente para hacerlo. De pronto ya esas empresas grandes están comprando y por eso está subiendo y después avisan que compraron. Sí,
Sí, ninguna empresa va a anunciar de forma anticipada que va a comprar. Eso no sucede. Lo que va a suceder es que en el siguiente trimestre, por ejemplo, cuando tengan que hacer su reporte las empresas a la Comisión de Valores, estamos hablando de empresas públicas, cuando tengan que hacer su siguiente reporte, lo que van a decir es compramos X cantidad de dinero en Bitcoin. Eso es lo que vamos a ver en el reporte, como lo vimos en el caso de Tesla. Tesla empezó a comprar desde diciembre, pero fue hasta el reporte de enero que supimos, bueno, febrero, el correspondiente enero, que en febrero se hizo público que había comprado. Y lo mismo va a suceder con todas las empresas públicas, van a empezar a comprar y en su momento van a presentar su reporte a la Comisión de Valores. A lo mejor van a hacer un boletín de prensa, no lo sé, pero no lo vamos a saber de forma anticipada. Sería bastante irresponsable e incompetente por una empresa anunciar antes de hacer la compra. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un tutorial para desarrollar un CoinJoin en Bitcoin. Los últimos tutoriales hemos sido bastante insistentes con el tema de la seguridad y la privacidad de aquellos poseedores de criptomonedas, y esta es una de las herramientas que te puede ayudar a conseguir ese objetivo. Bitcoin, al estar basado en un libro contable abierto, cualquier persona puede, a través de la dirección pública, empezar a revisar cuáles han sido todas las transacciones, todos los inputs y todos los outputs de cada transacción. Con esta herramienta podemos generar mayor grado de anonimidad. Esto es como si uno pusiese un sombrero, metiese boletos o billetes de distintas personas, por ejemplo, cada uno pone, no sé, $5 por ejemplo a este bolso, y después lo que hace es meter la mano y sacar otros $5. No necesariamente esos $5 van a ser los mismos que yo ingresé. Entonces, como sabemos que Bitcoin está basado en una red pública y en este libro contable abierto, al hacer este CoinJoin no vamos a saber de quién eran los Bitcoin que en algún momento sacamos de este sombrero, que va a ser en este caso nuestro software Wasabi. ¿Por qué vamos a usar Wasabi Wallet? Primero porque es una billetera anónima, segura, y porque tiene incorporado dentro de la misma billetera la posibilidad de hacer el CoinJoin. Así que bueno, vamos a la operativa. Primero vamos a descargar la billetera. En mi caso yo la voy a descargar para Mac OS, que es mi sistema operativo. Ustedes deben elegir su sistema operativo particular y puedes pasar por la verificación de la firma, ¿ya? Hay un tutorial, en uno de los primeros tutoriales que hicimos en el canal se explica cómo hacer esto. Bueno, descargamos la billetera. Una vez que la hemos descargado, procedemos a su instalación. Ya hemos instalado y tenemos abierta nuestra billetera de Wasabi. Lo primero que tenemos que hacer es generar una billetera nueva o recuperar alguna que tengan ustedes anteriormente. Elegir un password, apretamos Next y estas son nuestras palabras de recuperación. Recuerden que las palabras de recuperación van a ser su único respaldo en caso de que ustedes pierdan la billetera o pierdan el acceso al dispositivo donde tienen las llaves. Y aquí tenemos nuestra billetera, nos pide el password para poder testear que esté funcionando correctamente. Tenemos que esperar algún tiempo para poder generar las transacciones. Aquí ya la ha generado. Entonces, vemos acá en el menú de la derecha que podemos enviar, recibir, y aquí está el menú de CoinJoin. Ya hay algunas opciones avanzadas. Por supuesto, para hacer el CoinJoin primero tenemos que tener monedas en nuestra cuenta. Entonces vamos a recibir monedas. Entonces vamos aquí a poner la prueba CoinJoin de Individuo Digital. Le vamos a poner ese nombre y generamos esta dirección. Entonces en mi Ledger Live yo voy a enviar monedas a esta dirección. Pegamos la dirección que nos ha dado en este momento. Ok, bueno, algo que olvidé mencionar que es bien importante es que hay un monto mínimo para poder hacer el CoinJoin en la billetera de Wasabi, que es .1 Bitcoin. Vamos aquí en el menú de la derecha donde dice CoinJoin. Aquí vamos a seleccionar, yo tengo dos transferencias, selecciono ambas transferencias. Me va a pedir el password de la billetera. Y acá donde dice el target tengo la posibilidad de poner distintos niveles de anonimidad. Para este caso vamos a dejar el máximo. Bueno, y acá nos dice cuál es el mínimo para poder generar este CoinJoin, y las comisiones van a ser de 0.003%. Esto funciona como
como una lista de espera, ¿ya? Todos los inputs de personas que quieren hacer el CoinJoin van quedando en la lista, y una vez que se suman las suficientes inputs para poder generar el CoinJoin, se genera la transacción. Y acá está el proceso. En este momento nos estamos registrando y vamos a ir revisando cuáles son los pasos que va siguiendo esta billetera para poder generar nuestro mix. Nos quedan solo 3 segundos, vemos acá, 2, 1, y comienza el proceso del CoinJoin. Acá dice que está confirmada la conexión de nuestras monedas, y podemos ver también que esta transacción se va a hacer con 75 inputs, ¿ya? Como vimos recién, cuando llega a 100 se hace de manera automática, de lo contrario se espera que pase el tiempo de registro y se hace con la cantidad de pares que está determinado aquí. En este caso son 75 pares. Ahora pasamos al registro de la salida. Ya hizo la entrada, ahora está registrando la salida, y ya queda solamente el último paso, donde vamos a recibir las monedas una vez hecho el CoinJoin. Entonces ya hemos realizado el CoinJoin. Como pueden ver, es una operativa bastante sencilla. Entonces ya tenemos nuestro Bitcoin desasociado de nuestras transacciones anteriores. Por lo tanto, si ustedes han comprado, como hemos enseñado, en algún exchange del cual tienen su identidad, con este proceso ya han desligado los Bitcoins a esa identidad, ¿ya? Porque han pasado por este proceso de mezcla. Así que bueno, espero que este tutorial te haya servido, que vayas aprendiendo más y más herramientas de este ecosistema que nos va entregando cada día nuevas oportunidades. Te recomiendo que te suscribas, y por favor, si nos puedes dejar un like para aumentar la visibilidad de estos videos, también te lo agradecemos. Así que hasta la próxima. ¿Qué opinión me merece Binance Smart Chain? No me convence mucho. Tiene una estructura similar a la que tiene, por ejemplo, EOS, que tienen 21 nodos validadores. Esos nodos validadores son nodos conocidos. Entonces, el potencial para manipulación es extremadamente alto. El incentivo para la manipulación o coerción de un actor de Estado, por ejemplo, es extremadamente alto. No me gustan ese tipo de implementaciones en las que tienes un cuello de botella y tienes un grupo reducido de actores conocidos que puede coludirse sin mucho problema. A diferencia de, por ejemplo, Bitcoin, los mineros, no todos los mineros son conocidos. Los pools son conocidos, pero los mineros no son conocidos. Entonces, la posibilidad de colusión es mucho menor cuando tienes un grupo de participantes desconocidos que cuando tienes un grupo que se puede coludir con relativa facilidad. Y de hecho, ya ha sucedido en el pasado. Esa colusión ya la hemos visto en el pasado. Entonces, ese es uno de los aspectos que no acaba de convencerme. Esta arquitectura de red federada, que la comparten EOS, la comparte Binance Smart Chain, la comparte Hedera Hashgraph. ¿Quién más tiene esta estructura de...? No se me viene. Creo que Tron también funciona así, no estoy seguro, pero tienes entidades que son conocidas, son 21 validadores. Quien coordina o quien controla la fundación o la entidad principal determina quiénes son estos validadores. Entonces, no acaba de convencerme. Prefiero los proyectos que son realmente de participación no permisionada, y creo que es el escenario ideal para, si quieres realmente algo que sea resistente a censura, porque no tenemos ninguna garantía que quienes mueven los hilos detrás de Binance, que sospecho que es el Partido Comunista, que en cualquier momento le ponen un Jack Ma al CEO de Binance. No sabemos qué pueda pasar. Entonces, hay mejores alternativas, definitivamente.